mexicanos estamos comprometidos a llevar a cabo las elecciones en un clima de absoluta paz y tranquilidad. Los mexicanos estamos comprometidos a demostrar que somos un país esencialmente democrático. Los mexicanos no queremos perder estos valores. Por eso la importancia de nuestro voto. Mexicanos, voten por México. El domingo 6 de julio de 1988, las elecciones transcurrieron en calma. Hubo gran asistencia a las urnas. Los problemas empezaron después del cierre de las casillas de votación. La información fluía lentamente. Una vez que se fueron conociendo los primeros resultados, el nerviosismo se apoderó de las altas esferas gubernamentales. La información del cómputo. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. Llegamos a Gobernación, el ingeniero Cloutier, el ingeniero Cárdenas y tu servidora. Llegamos ahí, no nos dejaban entrar y entonces hubo gente ahí que forcejeó y fue maravilloso que el ingeniero Cloutier, que había sido jugador de fútbol americano, tacleó a los que estaban bloqueando la entrada a la puerta de Gobernación y entramos los tres candidatos y con una caballerosidad que hablaba bien de los dos, dijeron que sea Rosario la que lea el comunicado. Al secretario de Gobernación le dijeron que no aceptarían los resultados ni reconocerían un gobierno emanado de actos fraudulentos. Formulamos un apremiante llamado al gobierno de la República para que repare de inmediato estas desviaciones y haga respetar la voluntad ciudadana. Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Cloutier, Rosario Ibarra. En la madrugada del 7 de julio de 1988, en medio de reclamos y confrontaciones internas y externas, el PRI proclamó la victoria de su candidato. Información que confirma nuestro triunfo contundente, legal e inobjetable. Con esta información de toda la República, afirmamos que el pueblo, en la libertad y en la democracia, votó a favor del mexicano que conducirá a la nación los próximos 6 años. México triunfó. México dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Cloutier y Cárdenas tomaron caminos diferentes. El panista, conforme lo planeado, puso en marcha su campaña de desobediencia civil. Manuel J. Cloutier la inició el 10 de julio con un manifiesto a la nación en el que llamó a la población a rechazar las autoridades ilegítimas y aplicar la resistencia civil en todos los ámbitos. El PRI gobierno perdió las elecciones en México. Entre los actos de protesta promovidos por el PAN se contaron bloqueos a puentes internacionales y carreteras, así como boicots a medios de comunicación. Se hizo un boicot fuerte contra la Jacobo Zabludovsky, el famoso aquel programa de 24 horas. Por una parte, se introducen votos a favor del partido oficial y por la otra se sacan votos nuestros. 10 días después de la elección, el 16 de julio, Cuauhtémoc Cárdenas fue capaz de concentrar en el Zócalo un número sin precedentes de simpatizantes, con lo que inició en el país una serie de demostraciones masivas. Señores comisionados, muy buenos días. Damos inicio a la sesión que cubrirá la jornada electoral. La Comisión Federal Electoral, presidida por el secretario de Gobernación, otorgó la constancia de mayoría a Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI a la presidencia. Lo que fue voluntad del pueblo mexicano el pasado 6 de julio. Dicha votación queda de la siguiente manera. Contra lo que se ha afirmado en medio de la natural pasión política, uno de los avances más significativos del proceso electoral se ha alcanzado en materia de información. Esta comisión nunca retuvo información electoral, por el contrario,
Hoy, más que nunca, hubo disposición pública de los cómputos de 55,000 casillas. Han sido las elecciones más abiertas y públicas de nuestra historia. La Cámara de Diputados se instaló como colegio electoral a mediados de agosto de 1988 para calificar los resultados del proceso electoral. Aquella época requería de que el Congreso, a través del colegio electoral, diera el visto bueno a la elección. Vamos a decir, era la última palabra en la materia. Y ya te imaginarás lo que fue aquel Congreso. Fue un colegio electoral altamente combativo. Me recuerdo haber bajado a los sótanos del Congreso con un grupo de panistas a tratar de sacar los paquetes electorales y demostrar el fraude. Sin embargo, el ejército se nos atravesó ahí enfrente y nos impidió entrar a sacar esos paquetes electorales. De cualquier manera, teníamos boletas y boletas y boletas electorales fraudulentas que recogimos en el proceso. Particularmente lo hice yo en el caso de León, Guanajuato, donde hubo un gigantesco fraude electoral. Y esas boletas me las traje al Congreso y allí en tribuna las mostramos para hacer evidente la elección tan fraudulenta que fue aquella. El colegio electoral primero autocalificó la elección de los legisladores. Fueron acaloradas discusiones con el tiempo encima para poder iniciar sesiones el 1 de septiembre. La oposición exigía abrir los paquetes electorales de 25,000 casillas de las que no se conocía información. El PRI se negó. No es el temor de nuestra parte. Tenemos una convicción fundamentada sobre quién ganó las elecciones. ¿A qué le temen, señores priistas? No quieren un debate claro, no quieren un debate abierto, no quieren que aquí se digan las cosas que deben de decirse. En los primeros días de septiembre se inició la calificación de la elección presidencial. Se trabajó con enorme tensión. El fantasma del fraude amenazó la validación de los comicios que daban el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué no se abren los paquetes? ¿Porque no lo quiere el presidente Osorio o porque no lo quiere el presidente de la Madrid? Que se nos diga con toda claridad quién es el que está obstruyendo los trabajos de este colegio. Los presuntos diputados que militamos en el Partido Revolucionario Institucional hemos optado por quedarnos callados ante la imposibilidad real del debate. PRT 74.857. En la madrugada del 10 de septiembre, después de una larguísima sesión con 65 oradores, el PRI logró con su mayoría simple aprobar el dictamen que declaraba presidente electo a Carlos Salinas de Gortari. Son válidas y legítimas las elecciones que para presidente de la República se llevaron a cabo en todo el territorio nacional el día 6 de julio de 1988. Es presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos para el periodo que comprende del 1 de diciembre de 1988 al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari. La demanda opositora de abrir los paquetes electorales de la elección presidencial de 1988 no fructificó. La polémica sobre estos paquetes se reavivó años más tarde ante la decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados de quemarlos. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. ¿Cuál fue el resultado de esa candidatura? No lo vamos a saber ya nunca, porque fueron quemadas aquellas boletas que jamás logramos conocer.